Hola, amigos jardineros y amantes de las plantas. Hoy vamos a hablar de una joya del mundo vegetal, la dama de la noche, una planta enigmática, con un perfume embriagador que solo se revela en las horas más mágicas, las noches cálidas del verano. Si estás aquí es porque te fascina esta flor tanto como a mí, pero también porque quieres saber cómo lograr que florezca abundantemente, año tras año. Muchos la cultivan, pero pocos logran verla en todo su esplendor. Hoy te voy a revelar los secretos que no te cuentan, los mismos que yo mismo descubrí tras muchos intentos, errores y una floración inolvidable. Y antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún consejo sobre plantas. Vamos juntos a descubrir cómo hacer que tu dama de la noche se convierta en la reina de tus noches de verano. Conociendo profundamente a la dama de la noche. La dama de la noche no es una flor cualquiera. Su nombre científico es Cestrum nocturnum, y pertenece a la familia de las solanáceas, como el tomate o la papa, aunque su función es muy distinta, seducir con su perfume poderoso durante la noche. Originaria de América Central y el Caribe, esta planta ha sido cultivada desde tiempos antiguos por su capacidad de atraer polinizadores nocturnos y por su belleza singular. Sus flores son discretas a la vista, pero imponentes al olfato. Un solo arbusto puede perfumar una calle entera. Pero ese perfume no aparece solo. Hay todo un proceso biológico detrás de su floración, y tú puedes estimularlo con las condiciones correctas. Vamos a entender sus necesidades. Luz solar intensa y exposición estratégica. Uno de los errores más comunes es pensar que la dama de la noche debe estar en sombra porque florece de noche. Falso. Esta planta necesita mínimo 6 horas de sol directo diario para que se prepare para florecer. La floración es un acto de energía. Si no acumula suficiente luz durante el día, simplemente no florece. Mi consejo: ubícala donde reciba el sol de la mañana y parte de la tarde. Si vives en un clima muy caluroso, dale sombra parcial en las horas más fuertes. En maceta, puedes moverla según la estación. En tierra, planifica bien su posición. Y algo más, si está en interior o con vidrios que filtran los rayos UV, no recibirá la luz que necesita. Sácala al exterior durante la primavera. 3. Riego con propósito. El poder del estrés hídrico. La naturaleza es sabia, muchas plantas florecen como respuesta al estrés ambiental. Y con la dama de la noche, esto es clave. A finales de la primavera, reduce ligeramente el riego por unos 10 días. Permite que la tierra se seque más de lo normal, pero sin dejarla completamente deshidratada. Después, riega profundamente. Este cambio provoca una respuesta hormonal en la planta, activando el ciclo reproductivo, es decir, la floración. Este estrés controlado debe hacerse solo una vez al año, idealmente cuando empieza a subir la temperatura. Eso sí, no exageres. Si la planta pierde muchas hojas o se marchita, el estrés fue excesivo. Combina este riego inteligente con un sustrato bien drenado y un buen acolchado para conservar la humedad donde y cuando importa. Poda que estimula flores, técnica y momento correcto. La poda es más que estética. En la dama de la noche, podar correctamente puede duplicar o triplicar la cantidad de flores. Haz una poda de formación ligera a finales del invierno o principios de primavera, cuando la planta está saliendo del letargo. Corta ramas débiles, entrecruzadas o secas, y recorta las puntas para inducir ramificaciones. Recuerda, las flores nacen en los brotes nuevos. Durante el verano, no podés. Si lo haces, podrías eliminar los botones florales en formación. Y siempre utiliza herramientas desinfectadas para evitar enfermedades. El clima ideal, temperatura y ubicación. Las temperaturas ideales están entre 20 y 30 grados Celsius durante el día, y no deben bajar de 15 grados Celsius por la noche. Si la temperatura baja demasiado, la planta entra en modo de reposo y no florece. En zonas frías, cultívala en maceta y protégela durante el invierno. Puedes usar plásticos perforados, mantas térmicas o simplemente moverla a un lugar abrigado. Además, protégela del viento fuerte. El viento seca los botones y puede impedir que se abran correctamente. Una esquina soleada, contra una pared, es ideal. Fertilización poderosa y natural.
Una planta bien alimentada es una planta que florece. Pero no se trata de dar cualquier fertilizante. Necesitas un abono con bajo nitrógeno, N, alto fósforo, P, y potasio, K. Busca fórmulas como 10-30-20 o 4-14-8. Puedes usar fertilizantes líquidos cada 15 días durante la primavera y verano. Pero también puedes optar por fertilizantes orgánicos naturales, como té de banana, rico en potasio. Infusión de cáscara de cebolla, estimula raíces. Ceniza de madera, potasio y calcio. Harina de huesos, excelente fósforo. Recuerda siempre regar después de fertilizar para evitar quemaduras en las raíces. Ciclo de floración y signos de éxito. Cuando la dama de la noche se prepara para florecer, lo notarás. Aparecen pequeños botones verdes en los extremos. Las hojas se vuelven más firmes y brillantes. La planta parece más despierta al atardecer. Una vez que empiezan a abrir, verás que lo hacen alrededor de las 8 o 9 de la noche. Y el aroma, simplemente no tiene comparación. Lo más mágico es que una misma planta puede florecer varias veces por temporada si se dan las condiciones ideales. Reproducción por esquejes y multiplicación. ¿Quieres tener más damas de la noche? Fácil. Corta esquejes semileñosos de 20 centímetros, con al menos 3 nodos. Retira las hojas inferiores y colócalos en agua o en un sustrato húmedo con perlita y fibra de coco. En 3 a 4 semanas, aparecerán raíces. Trasplántalos a macetas individuales y cuídalos como plantas jóvenes. Poco sol directo, humedad constante y protección contra el viento. En menos de un año, ya pueden empezar a florecer. Plagas y problemas comunes. Aunque es resistente, la dama de la noche puede sufrir con cochinillas y pulgones, especialmente si está estresada. Mosca blanca, si hay demasiada humedad. Hojas amarillas, por riego excesivo. Botones que no abren, por viento o frío. Solución: jabón potásico, aceite de neem o infusiones de ajo como insecticida natural. Revisa tu planta una vez por semana. La observación es la mejor defensa. Y así, querido jardinero, tienes todos los secretos revelados para que tu dama de la noche no solo viva, sino que florezca con todo su poder y perfume. Recuerda siempre, la naturaleza responde al amor, al cuidado y a la atención. Sigue estos pasos, obsérvala, habla con ella si quieres. Te aseguro que verás resultados mágicos. ¿Tu dama de la noche ya floreció? ¿Tienes dudas o consejos para compartir? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme en este viaje nocturno, y hasta la próxima floración.